Estamos con Patricia Clet, gracias Patricia, para tener una más de esta serie de conversaciones con distintos profesionales, expertos, en torno a cambio climático y espacios protegidos, que sería un poco el tema que da cohesión a esta serie de conversaciones, pero con un énfasis en este caso en el aspecto profesional, en la dimensión profesional, con vistas a identificar o visualizar distintos tipos de perfiles o distintos tipos de situaciones en las que los profesionales del medio ambiente, de la conservación de la naturaleza, estáis trabajando en temas relativos o relacionados con el cambio climático. Entonces, hoy agradecemos a Patricia Clet, que se escribe K-L-E-T-T, bueno, aparecerá el rótulo para que todos podamos verlo, que trabaja en la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica, en el área de adaptación a cambio climático, y que tiene una formación en biología y luego una larga experiencia profesional a ambos lados, lo cual seguro que va a ser interesante en lo que nos cuentes. Has trabajado en el mundo de la empresa, de la acción sobre el medio ambiente, ¿no? De las carreteras, de los impactos ambientales, y ahora en el lado de la administración, con la visión que seguramente vas a poder compartir con nosotros, ya digo, en la Oficina Española de Cambio Climático, o sea que está muy en el centro de nuestros intereses en esta ocasión. Si tuvieras que explicar tu trabajo de una manera, no institucional, sino de una manera coloquial, digamos, cuéntanos, ¿qué es lo que haces, a qué te dedicas, en qué consiste tu trabajo actual, Patricia? Pues bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Y la verdad es que es una pregunta que es difícil de contestar, porque a veces yo tengo la sensación de que mi trabajo ha consistido principalmente en llegar a un sitio donde me he tenido que poner las gafas de un análisis diferente de la realidad, que es analizarlo desde la perspectiva del cambio climático, y solo con eso ya abordamos gran parte de lo que hacemos en nuestro día a día. No puedo hablar de mi trabajo sin hablar de un equipo. Ahora lo voy a explicar un poquito, pero por lo amplio que es, no se puede ver de manera individual. Este trabajo no tiene sentido sin la gente que me acompaña en este camino. ¿Y qué hacemos principalmente? Pues yo creo que lo primero que hacemos es conocer nosotros mismos las amenazas y los riesgos del cambio climático en distintos sectores, fomentar el conocimiento sobre estas amenazas y estos riesgos y proporcionar herramientas. Pues por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hablamos de 18 sectores. Pues ir proporcionando herramientas, ir generando, consiguiendo que desde distintos ámbitos integren en sus agendas el cambio climático y la adaptación al cambio climático para responder a estos riesgos y a estas amenazas del cambio climático. Es como digo, tan amplio que prácticamente es inabarcable. Si no contamos con gente, si no nos hiciésemos las preguntas oportunas, pues nos quedaríamos completamente parados. Para poder caminar, sabemos desde mi área que no tenemos que conocerlo todo, primero porque estamos acompañados y segundo porque lo importante creemos que es hacerse las preguntas oportunas para que nos desatasquen, para que nos ayuden a avanzar. Y en 18 sectores, 18 ámbitos de trabajo, pues podemos imaginar que no somos expertos en ninguno de ellos. Podemos estar más enfocados hacia uno, hacia otro, pero al final es un trabajo de todos. Como tú estás señalando, el cambio climático al final está conexo con un montón de ámbitos, en realidad con el conjunto de la sociedad y con el conjunto del medio ambiente. Sin embargo, quizá por esa misma globalidad y transversalidad llevamos muchos años oyendo hablar de ello, pero quizá no tantos, o te pregunto tu opinión, quizá no tantos trabajando realmente en temas concretos, prácticos, aplicados, definidos como tales. Tú que tienes, como hemos comentado en tu presentación, una experiencia amplia en el mundo de la empresa, en distintos sectores relacionados con el medio ambiente, ¿cuándo dirías, no te pido una fecha exacta, sino una valoración, cuándo dirías que realmente hemos pasado de ese discurso de oír hablar a ponernos a trabajar de verdad, a remangarnos en temas de cambio climático? Yo creo que efectivamente el paso de conocer una amenaza y sentirla como urgente a caminar y hacer cosas para reducir esos riesgos es
sea, es y ha sido un camino difícil. De hecho, todavía estamos transitando ese camino. Desde que en el 97 se firmó el Protocolo de Kioto hasta que luego entró en vigor en el 2005, pues esos primeros pasos fueron dubitativos. O sea, yo no tuve la sensación, por ejemplo, en mi universidad, que yo ya iba a cumplir en esa época 22 años cuando se firmó el protocolo, no tuve la sensación de que algo se moviese en la universidad, que los profesores se abanderasen con algún aspecto relativo al cambio climático. Ha sido una transición difícil, porque yo creo que es un mensaje que no gusta. Cuando tú vienes a trasladar malas noticias, no apetece escucharlas. Y además nos estamos comunicando el mensaje como que somos víctimas del cambio climático, pero además somos un poco los villanos, porque somos los causantes del cambio climático. Entonces, hay muchas razones, yo creo, por las que ha costado pasar a la acción desde distintos ámbitos. Estamos evidentemente en uno de los países europeos más sometidos al riesgo frente al cambio climático por la situación geográfica, porque tenemos muchísimos sectores económicos dependientes del clima, la ganadería, la agricultura, el turismo, y además también desde la sociedad se está muy expuesto a determinados riesgos del cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, yo creo que el pasar a la acción es una cuestión también de cómo comunicamos ese cambio para la acción, porque todavía hay mucho que hacer. Sí que se ve ahora un movimiento importante, sobre todo a nivel industrial, a nivel empresarial, distintos sectores que están avanzando en ese análisis de riesgos y en tomar medidas necesarias para paliarlo, pero hay todavía mucho que hacer y ya han pasado muchos años. Te iba a preguntar justo ahora por eso, por las dificultades que a veces se encuentran en el aspecto de la comunicación. Y obviamente si vosotros estáis trabajando lleno en estas cosas, a menudo os comunicáis con otros actores que están en posiciones no tan centradas en el cambio climático, y tú misma estabas haciendo alusión a ello. En este aspecto de la comunicación, de hablar con, ¿cuáles dirías tú que son los retos principales a abordar? Y no sé si alguna recomendación, alguna receta o truco que nos puedas dar desde tu experiencia para que esta comunicación sea más efectiva. Pues yo pienso que para comunicar primero tienes que saber a quién tienes enfrente. No es lo mismo comunicar los riesgos a una persona a la que lo que le importa o le preocupa es su propia autoprotección y la protección de su familia, por ejemplo. Entonces, pues a ese tipo de personas hay que comunicarles de una manera diferente que a unas personas que estén a lo mejor más preocupadas por las generaciones futuras. Entonces, si hablas desde esa perspectiva de tener en cuenta que los impactos que estamos viendo hoy son la punta del iceberg y que son sus hijos o sus nietos los que van a sufrir esos impactos derivados del cambio climático, pues a lo mejor te acercas más. A otras personas les importa más a lo mejor verlo desde el punto de vista sectorial. Entonces, yo creo que es importante lo primero ponerse en el lugar del otro para poder comunicar. Y luego una cosa para nosotros que además, aunque no lo haya dicho al principio, una línea de trabajo muy importante para nosotros es dos cosas. Por un lado, reducir esa distancia que hay entre la forma de hablar y de expresarse de la ciencia y ponerla accesible a la gente que realmente la tiene que aplicar o que la tiene que experimentar, como los ciudadanos. Y reducir esa distancia no es fácil, porque es poner en términos fácilmente comprensibles un discurso muy científico, y esa es una de nuestros caballos de batalla, que la gente y que los sectores puedan entender los riesgos, pero desde un punto de vista sencillo. Y aparte de esa reducción de distancia entre la ciencia y el ciudadano, y la ciencia y las tomas de decisiones, también nos parece muy importante ver cómo determinadas personas están tomando las riendas del asunto, de la problemática del cambio climático, de qué consecuencias está teniendo el cambio climático, y están siendo muy innovadores en el planteamiento de soluciones. Y cómo estos proyectos piloto, experiencias concretas en terreno,
y esta a veces vuelta al conocimiento tradicional, que muchos de estos proyectos piloto tienen que ver con volver a hacer las cosas como se hacía antes, pues dar a conocer este tipo de experiencias para nosotros tiene un valor incalculable, porque estamos dando herramientas a la gente para que se inspire en otros ciudadanos como ellos. Pues justo te iba a preguntar ahora, parece que te hubiera dado antes el guión de la entrevista y te lo supieras, un poco por esta cuestión, experiencias concretas. En nuestro caso, el entorno en el que estamos planteando estas conversaciones, como dijimos al principio, es el cambio climático, espacios protegidos o espacios naturales en general, qué interacciones, qué sinergias, esperemos que positivas, qué campo de trabajo hay en esta materia. ¿Ves tú sinergias interesantes entre el ámbito del cambio climático y los espacios naturales y en particular las áreas protegidas? Y dentro de esto, algún proyecto concreto que conozcas o en el que estéis trabajando que nos pudiera servir, como decías tú ahora mismo, de inspiración o de demostración de que se pueden hacer cosas en positivo. Pues sinergias sí que las encontramos. Nosotros vemos el cambio climático en los espacios protegidos como con una doble vía, una doble acción, que son receptores de impactos derivados del cambio climático y sufren las consecuencias. Pues ya conocemos todos muchos ejemplos, desde desacoples de ciclos biológicos, de ascenso de vegetación en las zonas de montaña, de migraciones que se ven complicadas por el tema del cambio climático. Cuando llega una especie migratoria no se encuentran las condiciones óptimas para su puesta y su cría, por ejemplo. Entonces, esto es ineludible, que los espacios protegidos, las especies y los hábitats sufren las consecuencias del cambio climático. Pero además son grandes aliados frente a la lucha contra el cambio climático. Son aliados porque son, desde cierto punto de vista, tamponadores o amortiguadores de los efectos del cambio climático. Todos estos ciclos biogeoquímicos que nuestros espacios naturales fomentan se mantienen gracias a este sistema natural bien conservado, y además son también generadores de ideas, de inspiraciones. Las soluciones basadas en la naturaleza, de las que tanto hablamos ahora, pues son ejemplos claros de por dónde podemos ir con soluciones que sean versátiles, con soluciones que sean más económicas, pero ojo, también con soluciones vulnerables, porque son soluciones que están imbricadas, que están insertadas en el medio natural, que sufre asimismo las consecuencias del cambio climático. Entonces, el cómo se realizan estas medidas también es importante tener en cuenta, que a largo plazo sean viables. Entonces, esa es la doble vía que vemos en los espacios protegidos. Y ejemplos concretos de soluciones basadas en la naturaleza, soluciones que estén funcionando a pesar de que han sufrido avatares, como por ejemplo, estoy recordando un caso práctico. Tenemos una colección nosotros de 30 casos prácticos con sus infografías, sus vídeos, y la verdad es que hay un caso que es en el Parque Natural del Montgrí, que son sistemas dunares donde se basan sobre todo en captadores de arena para las dunas, en siembras y en balizamientos para que la gente no pisotee esos sistemas dunares, para conseguir que el sistema duna-playa esté más estabilizado, tenga más capacidad de retener arena, y que en los casos de eventos extremos y de tormentas, como ha habido en los últimos años, pues se ha llevado parte de los sistemas de captación, pero otros se han mantenido, y sí que se está viendo como que hay un reservorio mayor de arena y una capacidad de regeneración mayor cuando dejas a la naturaleza funcionar. Eso pasa en este caso, pero pasa también en zonas de ribera, cuando se están quitando motas alrededor de los ríos y dejando espacio al río para que haga su función, y a las llanuras de inundación hacer su función, se están evitando problemas de inundación en poblaciones importantes. Y podríamos poner otros muchos casos. En el estuario del río Oca se está dejando que el propio mar retome las zonas de transición entre el medio continental y el medio marino, y son formas en las que, dejando a la naturaleza funcionar, se está consiguiendo revertir o minimizar estos riesgos derivados del cambio climático. Pues gracias por estos ejemplos tan ilustrativos para lo que aquí nos interesa, y gracias también por un discurso tan articulado, tan razonado, que yo creo que ha sido muy clarificador. Ha sido casi como asistir a una pequeña pero intensa clase sobre estos temas que
que seguro que muchos van a agradecer. No sé si hay alguna cosita que se haya quedado en el tintero, algún elemento que te gustaría añadir antes de que finalicemos, Patricia. Una pincelada solo sobre otra línea de trabajo que estamos haciendo, que es como intentar aterrizar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en lo que habla de espacios protegidos, porque tenemos ahí un trabajo importante para integrar la adaptación al cambio climático en espacios protegidos y me parece una línea interesante para que se conozca que estamos trabajando en ella. Y luego otra cosa que me parece interesante es que nosotros desde el área de adaptación queremos siempre dar un mensaje súper positivo. No podemos hablar de efectos del cambio climático, de crisis climática, sin hablar de una situación de esperanza, de generar soluciones entre todos para conseguir paliar este problema. Entonces, con esa visión positiva creo que podemos entender mucho mejor y movernos mejor. Para movilizar a la sociedad no solo podemos hablar de los problemas, tenemos que hablar de soluciones, y soluciones que muchas veces vienen de abajo. Gente que nos inspira a caminar hacia un determinado sentido. Muy bien, pues acabamos así en positivo, con un mensaje en positivo y animando a procurar efectivamente trabajar en positivo. Muchísimas gracias, Patricia, ha sido una conversación bien interesante. Ha sido un gusto. Hasta otra. Gracias.